Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí este lunes 12 de agosto, acá en la ciudad de Guadalajara. Y en esta ocasión vamos a ver, pues, esta segunda clase del libro que para mí es uno de los libros, pues, más influyentes en el tema del dinero, que hay muchos otros, pero este es un libro que a mí me gusta mucho porque maneja conceptos que van muy de la mano con esta filosofía que yo sigo, de que todo tiene un sentido y todo sentido más profundo de lo que nos imaginamos. Y cuando nos empezamos a ser conscientes de ello, pues empieza a tomar mucho sentido el trabajar de una manera muy consciente el dinero. ¿Por qué? Antes de comenzar, tómate un minuto para suscribirte y recibir así el aviso sobre los nuevos videos que iré subiendo. Y no olvides darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Y bueno, quisiera yo, antes de empezar ya con mi tema, simplemente saber, por aquí si me pueden contestar en el chat, si ya compraron su libro, ya sea en versión digital o en versión física, porque como les digo, va a ser fundamental que lo lean, lo estudien, y yo les digo, yo ya lo he leído como 3 o 4 veces, y cada vez que lo leo, de veras es mucha información que le saco mucho provecho. Entonces, no sé si ustedes por aquí sí me pueden contestar en el chat si ya lo están leyendo, si ya lo compraron o si ya lo pidieron y está a punto de que les llegue, por favor, díganme. Acá Jonané lo está leyendo y escuchando al mismo tiempo, que bien, me da muchísimo gusto. Creo que es una forma también muy interesante de aprender en los audiolibros, leyéndolo y escuchándolo, ¿no? Ok, Philip está en el proceso de comprarlo. Pero bueno, entonces les decía, este libro, que aquí tengo, Los secretos de la mente millonaria, y les había platicado que lo tengo en las dos versiones, tanto en físico como en digital, porque vale la pena leerlo, releerlo, y esta versión impresa, pues la tengo subrayada, con etiquetas, con notas, porque les decía que cuando uno, digo, todo gira en hacernos conscientes. Y hay, pues, niveles de conciencia, ¿no? Inclusive hay niveles de inconsciencia, que hoy en día me doy cuenta que esta programación que hay a nivel mundial de tener sistemas de educación, sistemas monetarios, sistemas de salud, de alimentación que van orientados al control de la población, lo que están haciendo es que la gente ya no piense tanto a nivel tan profundo, no se comprometa tanto como antes. Y se los digo porque yo tengo ya muchos años observando, trato de ser muy observador de la conducta humana y me doy cuenta, y no sé si ustedes opinen lo mismo, que pues cada vez más la gente se hace más inconsciente, no se da cuenta de las consecuencias. Una forma de hacerte consciente y de ver en qué nivel de conciencia estás, pues es ver también las consecuencias de tus actos, porque como les digo, hay niveles de conciencia, desde un nivel de inconsciencia muy básico hasta un nivel de conciencia, pero después de ahí hay niveles ya mucho más elevados de conciencia, superconciencia, conciencia universal, en fin, hay muchos niveles en donde si no nos hacemos conscientes de las consecuencias, del por qué hacemos las cosas, pues la podemos, la verdad, llevar en este plano, en esta realidad, como de vacaciones, como ir a la escuela y pasárnosla en el recreo sin realmente tener gran conocimiento del por qué hacemos las cosas. Entonces, cuando ya empiezas a tener eso en tu conciencia, empiezas a pensar mucho más las cosas, pues te das cuenta que el dinero juega un papel muy importante y fundamental para hacer muchas cosas que inclusive nos llevan a un crecimiento personal, pero también a hacer cosas ya a nivel planetario, a nivel social, de una manera muy importante, porque todo tiene un costo, todo realmente cuesta,
y pues no podemos vivir de gratis, ¿no? Porque inclusive la naturaleza, aunque no tiene un sistema monetario, pues siempre hay un dar y un recibir. Todas las especies del universo dan y reciben, de muchísimas formas diferentes, pero siempre hay un dar y un recibir. Y nosotros no estamos fuera de esa ecuación, también tenemos que dar y recibir, y el sistema financiero, el dinero, pues entre más globalizado esté, pues podemos intercambiar productos y servicios, pero es mucho más profundo el tema del dinero. Tiene que ver, pues, con un estilo de vida, con hacer las cosas bien hechas, con tener cosas de calidad que funcionen por mucho más tiempo. Y esto, como les decía la semana pasada, no, bueno, no la semana pasada, sino hace 15 días, la primera clase, de que esto, si nosotros vemos las necesidades, la pirámide de necesidades de Maslow, pues estamos cayendo en que la gran mayoría de la población apenas tiene el dinero para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, todo esto nos debe de llevar a pensar de, bueno, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? De por qué hay tantas personas con problemas financieros y por qué hay tan poquitas que tienen tanto, pero en este juego emocional, pues hay personas que son muy egoístas, solamente piensan en ellos mismos, y cuando hay gente que puede hacer mucho más, pues no tiene la capacidad de manejar o de administrar bien los recursos. Entonces, pues tenemos que estar en este equilibrio, pero como les digo, entre más conscientes seamos, pues más responsabilidad tenemos y obviamente mejor uso le podemos dar al dinero. Ahora nos vamos ya a lo personal, a tu caso, a nuestro caso, al caso de cada uno de nosotros que estamos conectados. Y aquí sí ya lo tenemos que ver con nombre y apellido. Tenemos que pensar en Alfonso, en Alex, en Alicia, todos los, Ana Lilia, Angélica, Araceli, cada uno de nosotros que estamos conectados, cómo es nuestro patrón financiero. ¿Ok? Tenemos que empezarnos a dar cuenta, ser muy conscientes de cómo es nuestro patrón financiero, cómo nos relacionamos con el dinero, porque una de las cosas que ustedes entienden leyendo este libro es que puedes tener poco y mucho dinero, pero lo que tenemos que analizar es cómo te sientes respecto al dinero, que eso es mucho más importante que el dinero en sí, el cómo te sientes, si te sientes feliz, si te sientes satisfecho, satisfecha, si te sientes que estás creciendo, si te sientes una persona llena de valores, si estás en ese proceso de crecimiento, entonces puede ser que esté muy bien la cosa, pero si tienes el dinero y no lo estás gozando y aún así no eres feliz, vives enojado, molesto, con temores, etcétera, etcétera, entonces ahí hay un problema. Entonces, para esto, pues vamos a tener que empezar a comprender esto del patrón financiero y cómo surge y cómo lo podemos cambiar, porque yo les decía que pues hay un origen, ¿no? O sea, mucho es cómo fue nuestra relación con nuestros padres y ellos con su dinero, con el dinero, tus abuelos, los papás de tus papás. Si nosotros nos vamos hacia atrás en una línea ascendente, pues nos damos cuenta que de donde venimos, pues ellos también tuvieron una relación con el dinero que pudo haber sido sana o pudo haber sido enfermiza. Entonces, nuestro patrón financiero, fíjense ustedes, está compuesto por una combinación de nuestros pensamientos y sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. Y por ahí en una parte del libro, al principio, pues nos habla de esta que parece que dice aquí pensar, ¿no? Pero es pensamientos, sentimientos, acciones, y esto nos da un resultado, ¿ok? Entonces yo les decía que los pensamientos y las emociones o los sentimientos pues se dan cuando estamos muy chiquitos, inclusive el sentimiento yo lo pondría antes porque al principio primero sentimos muchísimo más de lo que pensamos. Yo les decía, antes de los 7 años, pues todos, niños, niñas, pues sentimos más, no razonamos, no tenemos procesos mentales tan complejos. Entonces sentimos
eso genera pensamientos, los pensamientos generan emociones o sentimientos, y aquí se da un círculo que puede ser positivo, virtuoso, de construcción, o puede ser totalmente negativo de destrucción, porque el problema es que todo esto va creando ideas, conceptos muy profundos que son nuestro subconsciente. Entonces, recuerden ustedes que también hay una parte del libro que dice que si tú quieres hacer cosas, pero hay un poder más grande que son nuestro subconsciente, siempre el subconsciente va a ganar, porque ahí está el 90, 95, 98% de lo que hacemos en automático. Entonces, si nosotros operamos de manera inconsciente, fíjense ustedes, parece juego de palabras, pero si nos manejamos de manera inconsciente con nuestro subconsciente, puede ser que siempre estemos repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y entonces ya no somos seres humanos, ya somos más como un robot, ya estamos solamente programados. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención, tenemos que abrir los ojos, tenemos que hacernos conscientes qué tanto podemos entrar a la programación subconsciente para hacer un cambio de pensamientos para que el resultado sea diferente. Ya sea, porque podemos verlo de dos maneras. Aquí hay que poner mucha atención. Uno es el resultado, que es el tener el dinero, y otro es el resultado es disfrutarlo. Como les decía, una cosa es, hay personas que son muy buenas vendedoras, promotoras, y se les hace fácil ganar el dinero. Eso es una cosa. Pero otra es la buena administración, el mantenerlo, en hacerlo crecer. Eso es una rama. Y la otra es los sentimientos que se generan, las emociones que se generan en base a esos pensamientos. Y entonces eso tiene que ver con algo más interno, tu relación, lo que tú sientes haciendo el dinero. ¿Se fijan? Son dos vertientes muy importantes que no podemos decir, ay, es que como sé hacer mucho dinero, me gusta, lo logro fácilmente, ya, éxito, palomita. No, la fórmula completa tiene que ver con que tus pensamientos y tus emociones vayan acorde y puedas disfrutarlo, y cada vez que vas tomando conciencia, se vuelve un trabajo mucho más responsable, inclusive ya pensando en algo más grande, algo que impacte a más número de personas. ¿Ok? Entonces, hay que ir tomando nota de esto, hay que ir como pensando, bueno, yo en lo personal, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Qué estoy haciendo con mis pensamientos y emociones? Y a partir de que te haces consciente, tienes que decir, bueno, ¿y a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Ok? Esa parte para mí es fundamental, porque como les digo, si seguimos como esta tendencia que se está dando en el mundo de actuar inconscientemente, pues simplemente estaremos viviendo como de forma autómata, como robots, todo de forma mecanizada. Y saben que, pues mucho de esto es la programación que se da, pues con los celulares. Sí, esto, no sé si ustedes se den cuenta, pero como ya ahí traemos tantas cosas, nos metemos tanto al mundo de la vida tecnológica que de repente empezamos a descuidar muchas otras áreas. Entonces, hay un principio de riqueza. Recuerden ustedes que los principios de riqueza en todo el libro siempre van a estar como remarcados, como puestos de tal manera que ahí es donde tienes que poner mucha atención, inclusive hacer las afirmaciones que el autor nos pide. Él nos dice, tócate tu cabeza, da la afirmación, porque eso es programación neurolingüística y eso te ayuda a reprogramar tu subconsciente. Como les decía, es como entrar a un archivo, como agarrar tu cassette de música, borrar la parte que no te gusta y empezar a poner nuevas cosas, nueva música, nueva información a tu subconsciente. Ok, si hay alguna pregunta en esto, por favor, háganla, escríbanla y con mucho gusto respondo. Entonces, hay muchos principios de riqueza, este es muy importante, los pensamientos llevan a sentimientos, van de la mano.
Si tú tienes una experiencia agradable que te gusta, enriquecedora, pues bueno, esto se queda grabado de una manera mucho más profunda en tu ser, en tus recuerdos, en tu mente. Ahora, los sentimientos nos llevan a tomar acciones y aquí es donde entra un gran abanico de acciones. Y en esto cada uno de ustedes, pues como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, cada pensamiento nos puede llevar a acciones totalmente diferentes. Entonces hay desde quien tiene el valor, se atreve, actúa rápido, toma decisiones, hace las cosas, hasta ese abanico tan grande que puede ser el procrastinador, por ejemplo, la persona que dice, no, sí, estoy súper entusiasmada, voy a hacer las cosas y termina y mañana y termina no haciendo nada. ¿No? ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, no, hombre, ahora sí ya voy a hacer esto, ahora sí ya voy a hacer aquello, y después 3, 6 meses, un año, le preguntas, oye, ¿qué pasó? Habías dicho que ibas a hacer esto, ya no lo vas a hacer. No, pues es que fíjate que pasó esto y aquello. Bueno, todo eso es parte de nuestro patrón financiero. Entonces, puede ser tan fácil entenderlo, puede ser tan complejo, porque así como la programación de una computadora, pues nosotros lo que vemos ya es el resultado final, ¿no? Cuando prendemos la computadora, vemos que se abre un programa, le picamos, por ejemplo, al PowerPoint o al Word o un programa de edición de video, lo que sea, pues eso es el resultado. Pero ahora imagínense ustedes las horas de trabajo de programación para que eso haga lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo estamos programados? Pues eso es lo que nos va a llevar, pues no sé cuántas clases, ¿no? Entender cómo es que cada uno de nosotros tiene una programación que puede ser muy rica, muy profunda y que te lleve a tener dos cosas, porque acuérdense que son estos dos aspectos fundamentales, un resultado económico y por otro lado, el gozo y la satisfacción de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el abanico de emociones, por ejemplo, pensemos en la culpa. ¿Cuántas personas no hacen dinero, pero con un sentimiento de culpa? Y aquí en el libro, pues nos pone ejemplos muy buenos el autor en cuanto a esas emociones que llevan a la gente a, por ejemplo, ganar y así como lo ganan, lo pierden porque tienen sentimientos heredados, aprendidos de sus padres que les dieron un cierto ejemplo. Entonces, pues aquí es obvio, ¿no? Los pensamientos llevan a sentimientos, esto es un círculo que se repite una y otra vez, los sentimientos nos llevan a acciones y las acciones nos llevan a resultados muy específicos, ¿ok? Entonces, tenemos que ver como resultados, uno, tu estado de cuenta, cuánto dinero hay en tus cuentas bancarias, en tus inversiones, en tus activos, en la cantidad de cosas que tienes que además de tener un valor, que esto es muy relativo, pero que te pueden ayudar a tener algo que es muchísimo más importante, que son los flujos de dinero, los flujos de efectivo, que te ayudan a tener riqueza y que te pueden ayudar a conseguir muchas cosas en muchos sentidos. Bien, eso por un lado. Entonces, resultados es la parte económica y la otra es los resultados de lo que tú sientes, de lo que tú vives, de esas emociones profundas. Ahora, si tú quisieras verlo ya de una manera así como muy específica, porque bueno, en el tema del dinero es muy específico el resultado. ¿Están de acuerdo? Es decir, si tú dices, a ver, voy a revisar mis estados de cuenta, pues oye, ahí el resultado es, tengo apenas para la quincena, apenas me va a alcanzar para cubrir los gastos de esta semana, de estos 15 días, o tengo, como les he pedido, que todos debemos de tener ese colchón de 3, 6, 9, 12 meses de nuestros gastos, pues eso es un resultado evidente, claro, no es subjetivo. Si tú dices, a ver, que todos podemos empezar con algo básico. ¿Cuánto gasto al mes? ¿No? Y pongámosle una cifra. Ok, yo gasto 50,000 pesos al mes, 30,000 pesos al mes o lo que sea que gastes. Ok, bueno, entonces
Resultado de mis finanzas personales, de mi patrón financiero, no tengo ni el mes ahorrado en el banco, pues algo está mal. Tengo 3 meses, pasas de panzazo, tienes un 6 aquí en México, no sé en otros países cómo los califiquen, pero apenas pasarías de panzazo. ¿Tienes 6 meses? Bueno, pues ya vas mejor. 9 meses es muy bueno. Un año, estás en una situación muy buena a nivel financiero. Entonces, el resultado económico y todo lo que tiene que ver con números, papeles, estados de cuenta, eso es algo evidente. Donde se pone más compleja la cosa, pues es en el tema emocional. ¿Por qué? Porque qué tan fácil o qué tan difícil es medir pues tus emociones. Y para eso hay también aparatos, hay también tecnología que nos pueden servir para saber cómo estamos en ese aspecto. Ahora, ustedes, si me vienen siguiendo de tiempo atrás, saben pues que uno de mis guías a nivel espiritual, uno, porque son muchos, pero uno muy bueno, pues es Joe Dispenza. Y a través de la lectura de estos libros de Joe Dispenza, pues me enteré de este producto de HeartMath Institute, de esta tecnología que te puede ayudar a medir tu frecuencia, tu ritmo, tu coherencia cardíaca. Ahí es donde también yo puedo ver algo palpable y que me sirve de una forma de ver pues cómo estamos a nivel emocional y de nuestros sentimientos. Entonces, si yo ya tengo esos dos parámetros eh, claros, los puedo medir, puedo saber exactamente cómo estoy, entonces ya tengo los dos mejores parámetros para ver cómo voy en estos aspectos que son fundamentales en la vida. Aquí ya se empieza a poner interesante porque ya no es un tema tan subjetivo, aunque el tema emocional podríamos verlo como que algo no muy difícil de medir, pues hoy en día ya tenemos la forma de revisar cómo estamos en esos aspectos. Entonces, pues tomen nota, ¿no? O sea, si ustedes dicen, bueno, ahorita estamos leyendo este libro, pero también no dejen de ver todo el trabajo que ha venido haciendo Joe Dispenza en el tema emocional y también a nivel de riqueza, a nivel de abundancia, porque van totalmente de la mano. Bueno, dice The Boss Game, que no sé cuál sea su nombre, si nos puedes decir cuál es tu nombre. Dice, lo difícil es reprogramar esos pensamientos y o sentimientos. Pues vamos a decir que del tema de qué es más difícil, hacer una fortuna o reprogramar pensamientos o sentimientos y emociones, pues sí, creo yo que también es más difícil, pero pues mira, a final de cuentas, el resultado económico se puede tener en gran medida, pero creo yo que teniendo las herramientas adecuadas, pues no es difícil, ¿eh? No es difícil. Es decir, yo te acabo de dar, les acabo de dar el nombre de esta tecnología, ¿no? De HeartMath Institute. Tiene el aparato que se llama Inner Balance, o M-Wave Pro, dependiendo la versión que compres de estos aparatitos. Y tú dices, bueno, sería como un equivalente en decir, eh, la tecnología de llevar mis cuentas bancarias, mis estados financieros, los resultados económicos, pues es muy evidente que si tú tienes todo eso en una base de datos, en un Excel, llevas estados financieros, tus estados de cuenta los conoces, pues ahí está el resultado. Ahí evidente está el resultado económico. Si tienes esta tecnología y te mides y haces los ejercicios, también ahí está el resultado de la parte emocional. Entonces, no es difícil, simplemente, bueno, les podría decir que lo difícil es llegar a encontrar las herramientas adecuadas. Eso sí podría ser difícil. Piensen ustedes en todas las personas que no están conectados en esta sala, que no conocen a Joe Dispenza, que no conocen este libro, Los secretos de la mente millonaria, etcétera, etcétera. Pues esas personas que están como oscuras en el conocimiento, están inconscientes de todo esto, pues sí, obviamente ellos la tienen más difíciles. Pero ustedes, una vez que tienen la información, pues es como si yo te doy una vela
aunque esté apagada, pues tú sabes que una vela, pues lo único que necesitas es conseguir un cerillo o un encendedor o pasarla en donde esté el fuego y con eso ya la puedes prender y ya te puede dar luz en la noche. Entonces, realmente ese conocimiento de tener las herramientas, de saber cómo utilizarlas, pues es lo que hace la diferencia entre que sea fácil o difícil. Y bueno, Osvaldo dice, también lo difícil es tener la determinación. Bueno, pues obviamente sin determinación, porque miren, en realidad es como, ¿qué se necesita primero? Si podríamos decir, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Resolver el tema emocional, tener determinación, tener el dinero para pagar la consulta. ¿Qué es primero? Pues sí, obviamente lo primero sería estar convencidos que necesitamos hacer un cambio. Eso nos lleva a la palabra que tú pones aquí, determinación. Obviamente es fundamental para empezar dar el primer paso. Les cuento, este fin de semana nos fuimos a subir el Nevado de Colima, pues es un volcán ya extinto de 4,000 y tantos metros de altura, 4,600 creo, metros sobre no, 4,260, algo así, metros sobre el nivel del mar. Dices, ok, para subirlo, lo primero que necesito es determinación y hacer todo el proceso para empezar a caminar y caminar y caminar y empezar a subir hasta que llegas a la cima. Entonces, todos esos pasitos que son necesarios, pues sí, llevan a decir, quiero hacerlo, lo quiero hacer, lo voy a lograr y vamos, y voy, y sigo, y sigo, y sigo. Y es exactamente lo mismo que aquí. Ahora, veamos este tema. ¿Quiénes son o cuáles son tus influencias que determinaron tu patrón actual del dinero? Hay tres niveles o tres tipos de influencias que determinaron o que determinan nuestro patrón financiero. Uno es la programación verbal. Y aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Obviamente, como no estoy ahí viendo que lo hagan, pues tiene que haber determinación de parte de ustedes para hacerlo, porque les digo, de nada sirve leer el libro y no hacer algunos ejercicios que te sirven para hacer esta reprogramación. Aquí lo primero es, ok, tomar conciencia, ser muy conscientes de todas aquellas cosas que oíamos en nuestra infancia que tenían que ver con el dinero, con la riqueza o con la gente rica. Ahí si ustedes me pueden escribir como ejemplos, ¿qué escuchaban ustedes? ¿Sí? Pero en información verbal que tú decías, a ver, mi papá está diciendo esto y luego viene cómo me hizo sentir ese comentario. Porque imagínate tú que llega tu mamá y le dice a tu papá, oye, pues necesitamos 200, 300, 500 pesos o 20, $50 para comprarle el uniforme y los libros a Juanito. Y tú, Juanito, escuchabas a tu papá decir, otra vez, con esto del dinero, que creen que aquí yo me la paso trabajando, partiéndome el lomo, que hago todo lo posible y se enojaba y gritaba y decía, y pues tú ya empiezas a tener una referencia de eso que decía tu papá y decías, ah, caray, se enoja, le grita a mi mamá llora, se pone muy triste y luego viene el tema de cómo te sentías tú en relación a eso que escuchabas. Entonces, sería bien importante que ustedes empiecen a hacer memoria de todas aquellas cosas que escuchabas en tu casa, que no nada más tiene que ser de tu papá y de tu mamá, puede ser de tus hermanos, de familiares cercanos como tus primos, tus tíos, porque todo eso va haciendo que se te forme ese programa, ese patrón conductual relacionado al dinero. Aquí nos dice Leo Cruz. Creo que mis principales influencias fueron mis padres. Buenos o malos hábitos, ellos fueron mis influencias en lo económico. Afortunadamente, mi papá tuvo solvencia económica, pero me daba cuenta que su administración con el recurso no era buena y sí había quejas de su parte. Es que ahí es donde les digo que es bien importante y muchísimas gracias por tu comentario, porque tenemos que empezarnos a ser conscientes
de estas dos cosas que tienen un peso muy importante. Porque tú puedes decir, no, sí había dinero en casa o no había dinero en casa, pero ¿cómo estaban las emociones en mi casa? ¿No? Porque tu papá podía llegar contento, feliz, abrazarte, a echarte porras porque habías sacado buenas calificaciones o impulsarte porque habías hecho un logro, habías tenido un logro en la parte deportiva o lo que sea. Bueno, eso en relación ya a lo que es tu programación, tú puedes decir, no, pues es que sí había dinero, pero mi papá o mi mamá ni me pelaban. Llegaban a la casa y pues eran puros gritos, puros regaños. Entonces ya empiezas a hacer una relación muy compleja y empiezas a ponerle atributos al dinero que están basados en emociones totalmente o buena parte negativas. Y entonces tus relaciones, pues sí, había dinero, pero no lo disfruto y empiezas a tener una mala relación con el dinero. Ahora, hay otro modelo, otra influencia, pues que son los modelos de referencia. Eh, pues ahí pueden ser personas que, primero nuestros padres o tutores, puede ser, por ejemplo, un tío muy influyente. En todas las familias hay ciertos familiares que pudieron haber tenido una influencia mucho más fuerte que tus papás en sí y que ellos a través de sus consejos o sus buenos o malos consejos te hicieron tener un tipo de relación complicada con el dinero o mucho mejor con el dinero. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, realmente quien tuvo una influencia fuerte en mi vida, pues fue un tío. ¿Y qué te decía ese tío, no? Entonces, bueno, los modelos de referencia es uno, lo que escuchábamos y otra es personas que podían haber sido muy influyentes. ¿Recuerdan ustedes el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki? Pues bueno, él, según lo que cuenta en sus libros, pues era el papá de un amigo que era la persona que más influyó en el tema de su situación económica. Y aquí es otra influencia, incidentes concretos. Aquí, perdón, hay un error de ortografía, es incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Y aquí nos podemos hacer de un montón de ideas, o perdón, de recuerdos acerca de situaciones muy específicas. Por ejemplo, saliste de viaje y te quedaste sin dinero, le hablaste a tu mamá o a tu papá, oye papá, me quedé sin dinero, por favor, mándame dinero a esta cuenta para poder seguir viajando. ¿Y qué respuesta te dio? ¿Qué experiencias tuviste con eso? Pues bueno, eso, pues poco a poco fueron creando ese patrón que puede ser ahora ya a nivel subconsciente, ya muy profundo, pero que a lo mejor ni siquiera nos acordamos. Entonces, por eso hay que ir haciendo esta lista, ¿no? Y hay que escribir, nos pide el autor que escribamos, por ejemplo, en la parte verbal, aquí, porque los pasos para el cambio, yo voy a poner el ejemplo solamente en la parte verbal, pero nos podemos extender a cada una de las influencias. Recuerden ustedes, hay tres influencias. La programación verbal, vamos a hacer ejercicios ahorita de esto. Modelos de referencia, ustedes harán sus ejercicios en base a referencias de personas y la otra de incidentes o de situaciones muy concretas que te hicieron tener una buena, regular o mala relación con el dinero. ¿Ok? Entonces, en estos ejemplos nos vamos a ir primero a la programación verbal. Por ejemplo, acá nos dice Miriam Reyes, algo que se escuchaba mucho y creo yo que en todas las familias sucede, que es que el dinero se tiene que ganar, bueno, ella pone con trabajo duro, pero yo lo escuchaba con el sudor de tu frente, ¿no? Marilú dice, nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de fuerza. Bueno, esa es una afirmación muy buena que nos pone Marilú. Entonces, ¿qué escuchaban? A ver, aquí en la parte verbal nos tenemos que hacer conscientes. Y hay cuatro pasos, fíjense ustedes, aquí están los cuatro pasos para el cambio. Vamos a decir que es como si te dieran el programa de un software
por ejemplo, que te gusta, un Word, un PowerPoint, y te dijeran, ok, aquí está el programa, mejóralo. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues, ¿qué tengo que empezar a hacer? Bueno, pues tienes que considerar hacer estos 4 pasos para hacer un cambio profundo en tu programación, en tu subconsciente. Son 4 nada más. Y lo puedes aplicar en cada uno de los 3 influencias, ¿no? Punto número 1, acuérdense ustedes, repásenlo, esto es algo que nosotros lo tenemos que ir, porque yo podría insistir mucho, no como machetito, aquí, no sé en otros países, pero aquí en México hay esto de aprenderse, por ejemplo, las tablas de multiplicar como de machetito, ¿no? Como mecánico. 2 por 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y aprendértelo de memoria si quieres. Pero si nos vamos más allá es, ¿por qué lo estoy aprendiendo y qué significado tiene eso? Es decir, ya le empezamos a tener un nivel de conciencia más alto para entender el sentido, el por qué, el para qué, qué voy a lograr, hacia dónde voy con todo esto. No me gustaría que ustedes se quedaran con la parte solamente superficial. A mí me gustaría que ustedes ya empezaran a ver qué puede pasar en nuestro futuro si hacemos cambios en relación a nuestro patrón financiero, nuestro patrón del dinero. Empiécenlo a pensar. Ahora, para tener conciencia, para ir haciendo este proceso del por qué ir como desmenuzando la información, pues es muy buen ejercicio escribir. Aquí nos pide el autor, escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. El autor Hart Becker nos explica que él en sus cursos, que tiene talleres, cursos específicos para avanzar mucho más rápido, pues la gente se empieza, es como de repente ese chispazo, ¿no? Tomar conciencia es como despertar y empezar a darte cuenta y decir, ahora entiendo, ¿no? Es como de repente, caray, ¿es cierto? Exactamente de esto que escuchaba, de ahí viene este patrón que estoy siguiendo hoy en día. Y si eso les llega a ustedes a pasar en este momento o en estos días, semanas, meses que empiecen a leer de forma más consciente el libro, pues ahí es donde ustedes van a poder hacer cambios mucho más profundos, porque como les decía la clase pasada, el primer paso que tiene que dar cualquier persona que tiene un problema de salud, como alcoholismo, drogadicción, ser adicto a las apuestas o lo que sea, pues es aceptar que tiene un problema, porque de nada sirve estar aquí en estas clases leyendo un libro si nosotros no le damos importancia a nuestra relación con el dinero. Tú dices, oye, es que sí quiero tener mejores resultados económicos. Ok, ya entendiste la mitad del trabajo. La otra mitad es, ok, quiero tener una buena relación con el dinero, pero también quiero tener emociones elevadas que me lleven a gozar ese proceso de hacer el dinero y a darle un sentido más profundo a este hacer. Ahí cambia totalmente la cosa, porque te vas a llevar en este proceso, te vas a dar cuenta, un día tal vez te llegue esa conciencia de decir, oye, ya no es por mí, yo ya tengo lo suficiente, ya he construido algo que yo ya no me tengo que preocupar por ver cómo va a salir el dinero, porque a eso tenemos que llegar, y tiene que llegar el momento de decir, oye, ahora viene a ayudar a más personas, ¿sí? Que creo yo que por algo estoy aquí, porque me ha llevado esa conciencia a decir, oye, pues ahora no se trata nada más de mí, se trata de que esto más y más personas lo aprendan, lo pongan en práctica para que, pues para que haya un cambio, ¿no? Miren, ahora que fuimos ahí a la montaña, pues es muy triste ver cómo en el camino la gente tira basura. Si tú vas, por ejemplo, las personas que íbamos, pues obviamente nos gusta la naturaleza y nos gusta ver a la naturaleza limpia.
Y es muy triste ver cómo la gente tira basura en la carretera, en el camino a la montaña, y cómo pues estás ahí en los pinos, en el bosque, en las plantas, y las bolsas de basura, los refrescos, las botellas, las latas, que dices tú, oye, ¿qué nivel de conciencia de la gente que viene y tira aquí como si fuera un basurero? Entonces eso ya te lleva a decir, oye, pues si la gente tiene un nivel de conciencia, le va bien económicamente, la parte emocional, creo yo que en ese nivel de conciencia, pues la gente ni siquiera pensaría en la posibilidad de tirar la basura. La guardaría y después la llevaría al lugar donde corresponde. Entonces, bueno, este es el primer paso. No me quiero extender mucho para también ver sus comentarios. Paso número 1, tomar conciencia. Y esto nos ayuda mucho, escribir, recordar, repasar, y en este proceso, pues tú te vas haciendo consciente. Segundo paso, comprensión. ¿Ok? Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones en tu economía. ¿Ok? Tomas consciente que sí, sí, mi papá decía, ahora, comprensión, tú, un nivel de conciencia más alto, es decir, pues sí, cierto, mira, de ahí viene, con los ejemplos que da el autor en el libro, decir, sí, mira, como mi papá me educó de esta manera, pues ahora yo reacciono así. Yo un ejemplo que me acuerdo muy bien del libro es que Harbecker decía que su esposa, pues ella llegaba y le decía, oye, pues necesito dinero para comprar cosas para la casa, para la ropa. Y él al principio decía, pues órale, te doy, no sé, un ejemplo, $5,000 al mes, ¿no? Pero al rato decía ella, oye, pues ya no me alcanzó, necesito un poco más. Y él, pues órale. Y después se dio cuenta de decir, oye, a ver, espérate, ¿cuál es el patrón de mi esposa? Porque viene y me pide y siempre se lo acaba todo. Platicando con ella, pues el tema era que, eh, pues ella le contaba, hicieron estos ejercicios y ella le decía, oye, pues es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que la esposa, iba con su mamá y le decía, oye, mamá, dame dinero para comprarme un helado. Y la mamá le decía, no, pues sabes qué, ve con tu papá, que él es el del dinero, él es el que te va a dar el dinero. Entonces, bueno, pues para no hacerle la historia muy larga, pues ahora resulta que ya casados, pues ella, la esposa, decía, pues el que me tiene que dar dinero es no, ya no mi papá, sino ahora mi esposo, él le corresponde dármelo. Pero pues el papá de su esposa, de chiquita, nunca le puso límite, nunca le dijo, no, mira, tiene que ser así, así, asado. Entonces ella pues pedía y pedía y pedía y se lo gastaba y se lo gastaba y se lo gastaba. Y de ahí viene un patrón, ¿ok? Conductual, emocional y también en relación al dinero. Entonces esos son los dos primeros pasos. Tercer paso, aquí creo que estoy mal porque no es conciencia otra vez. Déjenme, me voy a a mis anotaciones. Es disociación. Olvídense ustedes de no es conciencia, es disociación. ¿Qué es? Pues separar, romper. Es decir, ok, eso pasaba con mi papá, eso pasaba con mi abuelito que me consentía mucho. Ahora ya lo separo, ya empiezo a entender que tengo que ahora separar esas cosas para hacer una reprogramación. Entonces, te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía, ni eres tú, ni son tú. Es decir, eso es algo que tu papá vivió, que tu abuelito vivió y que ahora tú tienes el derecho de cambiarlo porque eso no eres tú. Entonces ya te separas de esa historia, ya rompes con ese ciclo de estar viviendo circunstancias una y otra vez familiares que no lo llevan a nada. Entonces, aquí tú ya empiezas a separarte de esa historia. Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto, de hacer un cambio. Y por último, la cuarta etapa es la declaración, es decir, hacer afirmaciones que te sirven para ir reprogramando, irle metiendo información nueva. Es como lo que les decía, borraron el cassette, pusieron nueva música y entonces ya ponen el cassette y ya les empieza a gustar más ese cassette porque ya empieza a ser música que les gusta cada vez más y más y más. Y esos son los cambios en el tema de la declaración, es la parte de la programación neurolingüística.
lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto, no es mi realidad. Y aquí pueden ustedes hacer tantas afirmaciones quieran. Una afirmación muy poderosa es: decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. ¿Ok? Va tomando sentido. Es importante que ustedes, a mí me gustaría, digo, no, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero pues si estamos aquí, a mí me gustaría que estuvieran, y esto lo he dicho muchas veces, al 100% en esta actividad. En muchos, en el proceso de mi aprendizaje, en tantos libros que he leído, había un libro de chamanismo que leí muy interesante porque lo que buscaba este autor era hacernos conscientes, supraconscientes, extremadamente conscientes de sentir todo lo que estuviéramos haciendo. Entonces, por ejemplo, lo puedes vivir en la naturaleza, lo puedes vivir, por ejemplo, les digo, yo iba muy consciente subiendo la montaña y hubo una parte en donde tenía que, pues ya íbamos en proceso de escalada, ¿no? Había unas rocas muy grandes y teníamos que ir agarrándonos de las rocas y yo siempre muy consciente de dónde me iba a agarrar, dónde iba a pisar. Pues obviamente si pisas mal, te tropiezas, te caes ahí en las rocas, pues puede haber 2, 3 metros de caída que te puedes fracturar, te puede ir muy mal, pues. Entonces, ahí tienes que ser totalmente consciente. No puedes ir papaloteando, no puedes ir pensando en otras cosas, tienes que ir totalmente al 100% consciente de dónde pisas, dónde pones tu mano, de dónde te vas a agarrar, de qué pedacito de la roca, de la rama o de lo que sea te vas a agarrar para dar el siguiente paso, porque de ahí depende la vida y la muerte. Osvaldo nos dice, como lo enseña el libro del hombre más rico de Babilonia, hay que guardar una parte del todo el dinero, del dinero que ganamos, el 10%, ¿no? Guardar al menos el 10% de todo lo que ganes. Y bueno, aquí la pregunta sería, eh, ¿para qué o qué sentido tiene, no? El ahorro, ¿para qué? Pues ya en este proceso, ustedes lo saben, ya en el tema de inversiones, diversificación, el ahorro nos lleva a diversificar, nos lleva a invertir en otras cosas y esto es un proceso que le ayuda a muchas personas en la cadena productiva. Entonces tú dices, oye, ¿para qué ahorro? Pues bueno, porque eso te está ayudando a tener un capital, te va a dar seguridad, después vas a poder diversificar, invertir en otras cosas con mucha mayor seguridad, lo que te lleva a que proyectos productivos, negocios se hagan de una mejor manera. Porque fíjense ustedes, y bueno, aquí qué bueno que hiciste este comentario, Osvaldo, ¿cuántas empresas no truenan todos los años a nivel mundial por los patrones emocionales y financieros del dinero, que ya no es en la parte personal, sino ya es puesto en práctica en los negocios? Imagínense ustedes, ahorita lo estamos tratando de ver de manera personal. Ahora véanlo de manera global a nivel mundial. ¿Cuántos negocios no truenan porque los patrones emocionales y financieros de la gente no están del todo bien? Porque así como tú llevas tu economía personal, así puedes llevarla en tu negocio o los grandes negocios, llevarla mal. Y entonces esto es una dinámica que lleva a la destrucción de negocios y no nada más del negocio en sí, sino lo más importante es al tema de la gente que trabaja para estas empresas, los empleos desde mal pagados, gente que se queda sin trabajo. Olvídense, o sea, por eso les digo que cuando empezamos a tomar conciencia, véanlo ustedes ahora de esta manera, ¿cómo sería nuestro planeta si todos los empresarios, toda la gente que tiene este trabajo de hacer negocios, restaurantes, lo que ustedes quieran, tuvieran este conocimiento y lo aplicaran en sus negocios? Pues obviamente otro mundo sería. Entonces, poco a poco, y esta es la idea, que nos vayamos haciendo conscientes de cómo es este proceso de crecimiento, ¿no? Empieza siendo una semillita de pensamiento chiquito, lo cambio, me voy haciendo consciente y después se va haciendo una gran espiral de abundancia, de conciencia
de crecimiento personal y nos puede llevar a hacer enormes cambios en nuestra vida. Ahora, vamos a leer el último de la clase, no el último del libro, sino el último de esta clase, Principio de Riqueza. Y el autor nos dice, bueno, tócate tu cabeza, dilo en voz alta, dilo cuantas veces sea necesario, en la mañana, a mediodía, en la noche, y este proceso de tocarlo, decirlo, es parte de esta reprogramación. ¿Y qué dice? Bueno, si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Y esto, bueno, pues hay miles de ejemplos que nos dicen cómo es que hay fortunas hechas, pero basadas, por ejemplo, en el orgullo, en el sentimiento de venganza. Uy, no saben ustedes la cantidad de historias, telenovelas, libros y demás escritos de gente que está haciendo dinero, pero con tal de vengarse de alguien, ¿no? Desde historias muy verdaderas hasta cómics, películas, héroes, etcétera, etcétera, que muchos de ellos están haciendo las cosas por deseo de venganza, porque les ocurrió, bueno, piensen ustedes, alguien que sabemos basado totalmente en la venganza, porque mataron a sus papás, pues Batman, ¿no? Sí de sencillo, ¿no? Pues hacía todo porque quería vengar la muerte de sus padres. A ver, dice, a veces para mí, que soy nuevo en estos temas, es difícil relacionar el manejo del dinero con cambiar de emociones, de mentalidad y hacer conciencia y declaraciones. Uno a veces piensa en trabajar y distribuir el dinero lo mejor que se pueda para cubrir todas las necesidades. Bueno, pues aquí creo, espero que con esta clase empieces, pues poco a poco, a hacerte consciente de esta relación que hay entre las dos, ¿no? Esta clase de hoy, estoy tratando de que sea poca información, pero ir tocándote esa parte subconsciente, ese que tú abras ese baúl y empieces a revisar y le empiecen que tome sentido. Recuerden ustedes que tomar conciencia puede ser desde cosas muy básicas como estas a empezar a tener conciencia ya de cuestiones más universales. Cuando entendemos la parte que venimos a desarrollar en este planeta, el por qué venimos aquí, el hacernos conscientes de por qué estoy como ser humano aquí plantado y qué vengo a hacer en la humanidad, que hay personas como Gandhi que lo entendieron, pero la gran mayoría pasamos de largo en muchos aspectos, pero eso poco a poco empieza a hacer que tú tengas como las piezas de un gran rompecabezas, pero que las empiezas a armar y de repente ya pusiste la mitad y dices, ah, es esto, porque en la vida no nos dan como la guía exacta hacia dónde tenemos que ir, nos dan las piezas del rompecabezas, pero no nos ponen el cuadro de cómo debe de terminar. Entonces, el problema de todo este proceso es como que ahí están todas las piezas, ¿no? Sobre la mesa. Y tú dices, a ver, pues empiezo a poner por colores. En los que hemos armado rompecabezas sabemos que lo primero que tenemos que hacer es poner toda la orillita para que sea como nuestro marco de referencia y a partir de ahí organizamos por colores, que ciertas texturas y poco a poco vamos poniendo y al principio, si no tenemos esa fotografía, obviamente va a ser muy difícil, pero tarde o temprano vamos a decir, ah, es un bosque o es un delfín, ya empezó a tomar forma, ah, ya me doy cuenta. Bueno, eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, porque alguien me preguntaba hace 15 días, oye, pues ¿cómo es el proceso de tomar conciencia? El proceso de tomar conciencia es muy diferente de persona a persona. Hay personas que jamás toman conciencia de este tipo de temas, se la pasaron de noche, ¿no? Entonces, ya en el momento que tú dices, ah, ya, esto ya empiezo a entenderlo, pues ya, toma totalmente sentido. ¿Y qué pasa? Pues es como un motor, como una energía que hace que tú empieces a hacer las cosas de una manera mucho más sencilla y es como si te pusieran un turbo en el motor
y agarras y empiezas y fum, 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 resultados, resultados a sentirte bien y te empiezan a invitar y ahora te dio por escribir un libro y ahora te entrevistaron y ahora te invitan a conferencias internacionales y empiezas a tener un impacto en muchísima gente y ya hay gente que dice, órale, ok, sí, soy una persona importante, famosa, pero gozo, disfruto, vivo experiencias ricas y además estoy ganando mucha lana. Imagínense ustedes, imagínense ustedes el poder que nos llevaría a hacernos conscientes que, miren, de veras, no son muchos los autores que son conscientes, realmente conscientes del impacto que tienen sus libros en la humanidad y además como seres humanos. O sea, son muy poquitos, contados esos autores que sí han entendido todo y entonces ya son obviamente muchísimo más responsables de lo que vienen a hacer. Ya se nos pasó la hora, ya concluí yo el tema. Ahora viene la parte que ustedes tienen que hacer estos ejercicios en su casa. Tienen que, yo, miren, como les digo, yo aquí tengo mi libro, aquí tengo mi libro, lo tengo en el formato digital, lo leo, lo repaso, lo leo una y otra vez y me pongo y digo, y ahí voy, paso a pasito, paso a pasito. A mí me gustaría que la siguiente clase ustedes me dieran ejemplos, me dijeran qué ha pasado en su vida, en su día a día. Entendieron, oye, es que mi papá era así, por eso yo soy así, ahora hago este proceso, estos pasos, me reprogramo, agarro mis afirmaciones o las que vienen en el libro, porque ustedes son libres de crear sus propias afirmaciones, hacen sus procesos de programación neurolingüística. Hay muchos, no nada más el de tocarse su cabeza, hacer la afirmación, hay muchos otros y logré algo. A mí me encantaría ver esos progresos pequeños, grandes, del tamaño que sean, que son todos muy buenos, de ir haciendo estos cambios. Paro de grabar, me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Armando Alfaro y nos vemos la próxima clase.